Muy buenas tardes, apreciado ingeniero Raúl Medina. Nosotros somos el grupo número 3, integrados por Jorge Aguilera, Carlos Valle y Noel Mejía. Venimos a presentar una investigación acerca de las vigas Joyce serie LH y DLH, donde les vamos a mostrar diferentes funciones y aplicaciones, entre otras cosas que tiene esta viga. A continuación, los dejo con mi compañero Jorge Aguilera. Como objetivos de esta investigación tenemos los objetivos específicos que son conocer las diferentes funciones que tienen cada una de las diferentes series Joyce de LH y LH que se van a estar investigando. Y para objetivos generales tenemos lo que es investigar sobre la historia de una de las series Joyce de LH y LH y cómo se han llegado a desarrollar hasta la actualidad. Como se sabe, el acero trae muchos beneficios en el área de la construcción y provee ventajas en cuanto al concreto. Se sabe que las construcciones de acero hacen que las estructuras sean más aligeradas con respecto al concreto. El único problema que se tiene con dicho material es que Honduras no es un país productor de acero, por lo tanto, toca que exportar el acero de otros países, como ser China, Estados Unidos, México, entre otros países. En el siguiente informe se hablará y se presentará acerca de las vigas Joyce series DLH y LH. Asimismo, se mostrará su proceso de fabricación, sus normativas, las tablas correspondientes, sus especificaciones y aplicaciones, entre otras cosas. Para aclarar más sobre este método constructivo, a medida que se vaya avanzando en dicha investigación, se harán ejercicios mediante los métodos de diseño LRFD y ASD. También se sabe que la producción y la evolución de la tecnología y metodologías constructivas ha hecho que el acero venga a reemplazar la madera y hacerlo en gran escala. Y esto se compara con las construcciones industrializadas y seriadas, que más adelante se mostrará lo que anteriormente se ha dicho aquí. Historia del SJI o del Steel Joyce Institute. El instituto ha trabajado desde 1928 para mantener lo que es una sólida práctica de ingeniería en toda nuestra industria. Como un instituto sin fines de lucro, el instituto coopera con lo que es gobiernos, empresas y agencias para establecer lo que son estándares de viguetas de acero. En 1928 se adoptaron lo que fueron las primeras especificaciones. Luego, en 1929 se estableció lo que era la primera tabla de carga. En 1953 se diseñan las viguetas de acero Longspan o serie L. Especificaciones y una tabla de carga estándar se añadieron a este nuevo tipo de viguetas, las cuales cubren o se extienden a través de 96 pies de largo, alcanzando profundidades de 48 pulgadas. En 1959 se introdujo lo que eran las viguetas de serie S, las cuales reemplazaron lo que eran las viguetas de serie SJ. La tensión permisible al estrés se incrementó de 18.000 a 20.000 psi, alcanzando profundidades de 24 pulgadas y con extensiones de hasta 48 pies de largo. Continuando con la historia del Steel Joyce Institute, tenemos el año 1962, que es la introducción de las viguetas de la serie LH utilizando acero cuya resistencia a la deformación mínima fue de entre 36.000 psi y de 50.000 psi y una resistencia a la tracción permitida de 22.000 a 30.000 psi. Para allá el año 1970 se fueron introduciendo las viguetas de la serie DLJ y DLH para incluir profundidades de hasta 72 pulgadas y a tramos de 144 pies. Para el año 1972, adopción por parte de la CJI y la ISC de una especificación única para las viguetas LJ, LH, DLJ y DLH serie. 1986 podemos ver que tenemos la introducción de las viguetas de la serie K que reemplaza las viguetas de la serie H. En el 2005, la revisión importante de las series K, LH y DLH y Joyce Girder, especificaciones que para permitir que el diseño de viguetas y vigas se ajuste a la carga y diseño de factor de resistencia LRFD
o diseño de resistencia admisible ASD. En el 2010, una gama ampliada de productos. Lo más significativo es la extensión del rango de viguetas de la serie DLH desde un máximo de lo que fue 72 pulgadas de profundidad y 144 pies de largo hasta un máximo de 120 pulgadas de profundidad y 240 pies de largo. Ahora tenemos lo que son las publicaciones del SJI. Está la Structural Design of a Steel Joist Roof to Resist Pounding Loads. Tenemos la Vibration of a Steel Joist. También está la Structural Design of a Steel Joist Roof to Resist Uplift Loads. Tenemos la que fue publicada en el 2008, que fue la Welding of Open Web Steel Joist. Tenemos la Handling and Erection of Steel Joist and Joist Girders. Tenemos la publicación, la número 10, que es la Design of Fire Resistive Assemblies with Steel Joist. También tenemos la Design of Lateral Load Resisting Frames Using Steel Joist and Joist Girders. También está la número 12, que fue publicada en el 2007, la Evaluation and Modification of Existing Steel Joist and Joist Girders. Y está la más actual, que es la número 13, que es la Design of Composite Steel Joist. Estos catálogos o estas publicaciones son bien amplias, incluyendo especificaciones, códigos, normas, fabricación, aplicación, etc. Como podemos observar, las publicaciones encontradas hechas directamente por el CJI fueron las siguientes. Podemos tener, por ejemplo, lo que es el Vibration of Steel Joist Concrete Lab Floor, como las siguientes que tenemos ahí mismo. Como también tenemos la Evaluation and Modification of Open Web Steel Joist and Joist Girder. Al lado derecho podemos ver el catálogo número 44 que publicó el SJI, que es totalmente gratis para todas las personas y así puedan descargarlo y ver todo lo que es su contenido. Ahora hablaremos sobre los aspectos específicos. Como primer punto tenemos lo que es el alcance. Las especificaciones estándar para las vigas de acero de banda abierta de la serie LH y DLH, que son las series a investigar, se diseñarán con el método LRFD y ASD. En las especificaciones de estas vigas cubren lo que es el diseño, su fabricación, la aplicación y estabilidad y el manejo de ella en las estructuras donde éstas se van a utilizar. Estas vigas se han diseñado con el propósito de extender el uso de viguetas a tramos y cargas superiores a las cubiertas por vigas de acero abierto de la serie K. Tenemos las primeras definiciones para entender un mejor lo que son la investigación a realizar de las vigas serie LH y DLH. Tenemos como vigas de acero de banda abierta Open Web Steel Joist. Son armaduras de acero liviana que consiste en una forma estándar de cuerdas paralelas y un sistema de banda triangulada. Su función principal es proporcionar soporte directo para la cubierta de piso y techo. Esto hace que toda la carga superimpuesta vaya a lo que es el marco estructural que lo conforman las vigas y columnas. También tenemos las vigas joist serie LH y DLH. Este tipo de vigas se han diseñado con el propósito de poder extender su uso en los tramos y que soporten más cargas de cubiertas. En la siguiente imagen podemos observar los diferentes perfiles que tenemos de las vigas serie LH y DLH. Tenemos 6 tipos de perfiles para poder usar en lo que es nuestra estructura de acero. Bueno, hablaremos sobre la resistencia nominal. Se dice que es la resistencia de un elemento a las solicitaciones según lo indicado por las dimensiones especificadas en la documentación y por las tensiones admisibles, deformaciones o resistencias especificadas de los materiales. Como sabemos, el acero estructural es el acero más empleado para fines de construcción por su combinación de alta resistencia, tensión, compresión, entre otras. Para lo que son especificaciones de referencia, código y estándares, tenemos lo que son las referencias como la American Institute of Steel Construction Inc. Ahí se puede apreciar también la localización. También tenemos la American Iron and Steel Institute o la IC, también con la localización incluida. Como estándares tenemos la ASTM A36,
PLECA A36M-12 o la Standard Specification for Carbon Structured Steel, y también tenemos la Standard Specification for High Strength Low Alloy Structural Steel. Para poder realizar lo que son las estructuras de acero es muy importante por guiarse de los códigos, ya que estos nos dan muchas normas y especificaciones a seguir para poder tener las estructuras que nosotros deseamos y no tener fallos. Tenemos por ejemplo lo que son el AWS D1.1, que es la estructura Welding Code, que este es el de la soldadura. Y también tenemos como el Steel Joist Institute, donde nos guiamos para hacer esta investigación, ya sea con sus catálogos o otra información que ellos nos proveen con sus catálogos. Ahora hablaremos sobre otro punto importante, que son los materiales. Se sabe que por el tipo de acero que se utilizará en la sección de cuerdas, se debe cumplir con los siguientes códigos ACTM, como por ejemplo el acero estructural de carbono, el acero estructural de baja resistencia y aleación, el acero carbono manganeso y lo que es el acero chapa fleje a alta resistencia, baja aleación, laminado en caliente y laminado en frío con corrosión mejorada. Para lo que es el diseño y la fabricación, las vigas joist se diseñarán de acuerdo a armaduras que están simplemente cargadas, las cuales van a sostener un piso o la cubierta de un techo de la estructura de manera que ésta sostenga la cuerda superior contra el pandeo lateral. También se debe tener en cuenta, cuando se usa un acero utilizando láminas formadas en caliente, lo que es la American Institute of Steel Construction, y seguir sus especificaciones, normas y códigos. También al usar láminas de acero formados en frío, se tiene que utilizar lo que es la American Iron and Steel Institute para lo que es el diseño conformado en frío de las estructuras de acero. Los diseños se deben realizar para diseñar los factores de carga y resistencia de las vigas, LRFD, o para diseño de resistencia admisible, ASD. Como podemos observar en las dos imágenes, podemos ver las combinaciones de carga, donde D es la carga muerta en la estructura, L es la carga viva en la estructura, LR la carga de sismo, S la carga de nieve, que para nuestro país no la utilizaríamos, y la R para lluvias o nevadas. Así también para la reducción de la resistencia nominal tenemos los factores. En tensión, como vimos en clase, tenemos lo que es el punto 9 por lo que es la carga última para el método LRFD. Para el ACD se divide entre 1.67. Para la resistencia a la fractura tenemos que es 0.75 por la carga última en el método LRFD, y en el método ASD la carga última se divide entre 2. También tenemos lo que es la fuerza de soldadura con sus respectivos factores que podemos ver ahí. Como el RFD también se usa 0.75 y la ASD el número 2. Aquí tenemos lo que es el término de radios máximos de Beltès. Se conoce el término de Beltès a la relación que hay entre la longitud de la barra y la sección. En edificios muy altos es muy importante calcular el efecto de Beltès, debido que así se puede evitar el pandeo debido a su gran altura y poca sección. En la siguiente tabla, que es la 103.3-1, tenemos lo que son los máximos efectos y radios de Beltès. ¿Cómo se saca el radio de Beltès? Es la longitud entre el radio y la sección, y eso no tiene que pasar a todo eso esas fórmulas que tienen las tablas, dependiendo dónde se está analizando el elemento, en qué parte del elemento se está analizando. Para los miembros de las vigas joist series LDH y LH se deben tomar especificaciones para que puedan cumplir con el diseño. Por ejemplo, el radio de giro de la cuerda superior de dicha viga sobre el eje vertical debe ser mayor que L sobre 170. Como se puede apreciar en la figura que está en la presentación, se debe considerar que la cuerda de la parte inferior deberá de diseñarse como un miembro de tensión con una carga axial, mientras tanto que la cuerda de la parte superior
deberá diseñarse como un miembro continuo que deberá estar sujeto a tensiones axiales y flexiones, y también se debe considerar como un elemento que sostenga lateralmente la cubierta de techo o piso. Aquí tenemos fórmulas para poder, a la hora de hacer el diseño por el método LRFD y el ASD, en lo que son las cuerdas. Tenemos lo que son las relaciones que tiene que cumplir en un punto del panel y en la otra en la mitad del panel. El panel se conoce como la zona que hay entre la viga y la columna, como es la unión entre estas dos. Y más adelante se explicarán los términos y las variables que se utilizan para esas fórmulas. Así como todo cálculo, estos van de la mano con cierta terminología específica. Así como mi compañero les explicó la forma y el orden de las fórmulas, yo les voy a hablar de las terminologías tanto como para la LRFD y el ASD. Está LFA, que es la relación de carga última con área. Tenemos lo que es el PU, o carga última calculada con el método del RFD. Tenemos lo que es el FBU, que es MU entre S, donde MU es la fuerza de flexión requerida y el S es el módulo de elasticidad. Tenemos lo que es el FCR, o carga axial nominal de tensión compresiva. También tenemos lo que es el FY, o fluencia de acero, que está representado en unidades de KSI. También contamos con lo que es el FA, que es carga axial permitida, y el FB, que es el esfuerzo de flexión permitido, con sus diferentes parámetros. Ahora hablaremos sobre la web, o barras diagonales verticales. Los cortantes que tienen las vigas se tienen que determinar a partir de la carga uniforme completa, pero estas no tienen que ser menos del 25% de la reacción final que tendrá toda la estructura. Las barras diagonales que van en medio de las vigas deberán estar diseñadas para poder soportar cargas axiales adicionales como 0.5 o 1%. Extremos extendidos. Se debe tomar en cuenta que las cuerdas superiores o los voladizos se deben tener precaución y mucha atención especial debido a que éstas se pueden deflexionar más. En este caso, la excentricidad es un factor muy importante, ya que los elementos que se conectan a un nodo deben de tener el centro de gravedad cerca de este. La excentricidad no se debe descuidar a menos que ésta no exceda la distancia que hay entre el eje neutro y la parte de abajo de la cuerda de la estructura. Otro aspecto que se considera es el alto de la sección, en donde las vigas joist de la sección pueden tener, según el SJI, cuerdas paralelas o cuerdas con determinada pendiente. Claro, todo esto de la mano, siguiendo los códigos, especificaciones y normativas por parte del Steel Joist Institute. Para el diseño de las conexiones o empalmes que tendrá la viga se podrá hacer basándose en estos tres métodos. El primer método que tenemos es la soldadura, que no podrá haber grietas y si hay inmediatamente deberá de arreglarse. Las soldaduras para seleccionarse deberán de ser inspeccionadas visualmente por el fabricante. Los hoyos o cráteres no se tienen que incluir en el diseño de la longitud de soldadura a realizar. Y las salpicaduras que éstas produzcan por la soldadura que no pueden interferir y dañar la pintura, no tienen que hacer eso, no pueden dañar la pintura. En caso que no se haga, son aceptables. El método 2 tenemos que es el programa de soldadura, que es un método muy importante debido a que los fabricantes deberán dirigir programas para tener procedimientos de soldadura y así poder calificar al operador a realizar la soldadura haciéndole pruebas de soldadura para ver si es apto de realizar esos trabajos y cuando se haga el trabajo para los miembros o las conexiones se haga un buen trabajo y no se tenga contratiempos. Método 3 o inspección de soldaduras por agencias externas. Este método se basa en que se pueden contratar agencias o empresas que se dedican a la soldadura a supervisar y que se cumplan los requisitos de la soldadura. Las conexiones o empalmas que se realizan en dichas vigas deberán ser capaces de poder soportar todas las fuerzas que éstas serán encargadas y no se pueden bajar de la mitad de la fuerza porque en todo caso éstas fallarán. En los nodos deberá de soportar las cargas que tendrá el elemento, pero no deberán de pasar de la mitad del elemento
en compresión o tensión sin importar qué factor tenga el control. Peralte. Para saber un aproximado del peralte que se va a utilizar, se debe tomar en cuenta lo que es la siguiente tabla, en donde se podrá elegir lo que es el peralte de acuerdo a la longitud que tendrá el claro de la viga. Es importante realizar este último paso para poder dar por finalizado lo que es el diseño de la viga, representado por cálculos correspondientes para las series a investigar, en este caso las series de LH y de LH. Los cálculos deberán de ser presentados por medio de códigos de SJI, y para la fabricación de estas vigas deberán de ser inspeccionadas sus capacidades mediante agencias externas del SJI en periodos de inspección. Este tipo de elementos estructurales se hace mediante pedidos. El cliente da sus especificaciones y sus necesidades, y es aquí donde entra la parte de la fabricación, que tiene un proceso. Está el primero, que es el primer paso, que es el departamento de ingeniería, en donde se realizan todos los cálculos, siempre tomando en cuenta las necesidades estipuladas por el cliente. Luego se va a lo que es la materia prima. Esto va a depender de lo que el departamento de ingeniería determine. Luego vamos a lo que es la sección de corte. En este paso se da lo que es la geometría del joist. Luego vamos a lo que es el armado. En este caso, este departamento debe seguir al pie de la letra los ángulos y la cantidad de acero a utilizar en la viga por el departamento de diseño, que sería el departamento de ingeniería. Luego se pasa a lo que es el soldado. También en esta etapa los expertos deben de seguir lo que son los cálculos correspondientes por parte de lo que es el departamento de ingeniería. Luego seguimos a lo que es la limpieza y fleje. Claro, todos estos pasos acompañados por maquinaria especiales en este tipo de fabricación, y siempre siguiendo códigos del SJI, para luego terminar en lo que es el embargue del elemento. Es muy importante conocer los componentes que tienen la viga joist. Las vigas joist se componen de cuerdas, celosías y silleta. Los usos que les podemos dar a estas vigas estructuralmente pueden ser encubiertas, entre pisos y en muros, y se usan en edificios tales como naves industriales, que hemos visto que usan bastante lo que es estructuras de acero, los centros comerciales, las escuelas y edificios de oficina, debido a que la estructura de acero es más ligera comparado al concreto. Así que normalmente en este tipo de edificaciones que se usan este tipo de vigas y estructuras de este material. El sistema no provee lo que es estabilidad lateral a la cuerda superior del joist. Por lo tanto, se tienen unas posibles soluciones que pueden ser aumentar el número de líneas de contraflambeo o aumentar el tamaño de la cuerda superior, y accesorios que sirven para permitir un adecuado funcionamiento del joist o ayudar temporal o permanentemente a mantener los joists en las condiciones de diseño que se supusieron. En el contraflambeo requerido para alinear el joist durante el montaje o cuando se tengan de succión de viento, se deberá agregar una línea de contraflambeo en el primer punto de panel de CI. Las ventajas del joist son la economía. Al ser un elemento de alma abierta, puede salvar claros con un mínimo de peso. También la seguridad. Al ser un producto certificado en sus materiales y procesos de fabricación, se siguen procedimientos para asegurar la calidad del producto. También está lo que es la poca deflexión debido a su peralte. También está lo que es permite el paso a las instalaciones. Todo esto consecuencia de sus características geométricas y las conexiones sencillas con facilidad en lo que es el montaje. Ahora se hablará sobre otro punto muy importante, que es la aplicación de las vigas. Las viguetas de zona de carga se pueden diseñar para soportar cargas concentradas que residen en áreas específicas definidas como zonas de carga. Esto reduce los costos a través de un diseño de viguetas de acero más eficiente que estas diseñadas en consecuencia, incluida cualquier acción de tensión que puede ocurrir. En el uso, esta especificación se aplicará a cualquier tipo de estructura donde los pisos y techos deben ser soportados directamente por vigas de acero.
Lapso. El lapso libre de una viga no debe exceder 24 veces su profundidad. En la profundidad nominal de la vigueta de su acorde inclinada será la profundidad en la mitad del tramo. En la aplicación tenemos también lo que son los apoyos finales. En el primero tenemos lo que es la albañilería y hormigón, que en este consiste en lo que es las viguetas de serie LH y LH compatibles con mampostería o el hormigón deben de soportar lo que son las placas de acero y deberán ser diseñados como rodamiento de acero. También deben tenerse en cuenta las que son las reacciones finales y todas las demás fuerzas verticales y laterales tomados por el profesional que especifican el diseño de la placa de soporte de acero, de mampostería u hormigón. Un encargado te tiene que especificar todas estas fuerzas que debe soportar lo que es la placa. Tenemos por el otro lado el acero. Las especificaciones se van a tomar lo que son las reacciones finales y todas las demás fuerzas verticales y laterales se tomarán debidamente solo por el profesional de diseño de soporte de acero. Tenemos como el puente, que se requiere puentes de acorde superior e inferior, que estos son las cuerdas de la parte superior e inferior, así mismo como los siguientes tipos de barras, que tenemos lo que son las horizontales, que deben de consistir en elementos de acero horizontales continuos, y también las diagonales, que consistirán en el arrostramiento cruzado con una LR, longitud y radio, relación de 1 más de 200, donde L es la distancia en pulgadas entre las conexiones y R es el radio de giro mínimo en el miembro del puente. También tenemos lo que son estas imágenes que explican claramente todo lo que es el largo de la estructura, así como el claro que tienen y donde se van a ver lo que son los cortantes y la resistencia a la fractura. En deflexión, la desviación debida a la carga viva de diseño no debe exceder lo siguiente. En el caso de pisos, 1 sobre 360 de cada tramo. En lo que es el techo, 1 sobre 360 de luz donde se une el techo de yeso o suspendido. 1 entre 240 de duración para todos los demás casos que existen, ¿verdad? En este caso, pues el profesional que especifica debe considerar los efectos de desviación y vibración en la selección de viguetas. Aquí es donde las viguetas serán inspeccionadas por el fabricante antes del envío para verificar el cumplimiento de los materiales y la mano de obra con los requisitos de estas especificaciones. Si el comprador desea una inspección de las viguetas de acero por parte de alguien más, de los propios inspectores del fabricante, pueden reservarse el derecho de hacerlo en su invitación a ofertar en las especificaciones de trabajo que lo acompañan. Se harán arreglos con el fabricante para dicha inspección de la tienda de las viguetas en la tienda de fabricación por los inspectores del comprador. Una parte fundamental es la estabilidad y el izaje. Esta etapa se da luego de la fabricación del elemento. Tenemos lo que son los requisitos de estabilidad. Número 1. Antes de permitir a un empleado en la viga de acero, ambos extremos de la vigueta en las columnas o viguetas designadas como viguetas de columna se unirán a sus soportes. Número 2. En viguetas de acero que no requieren puentes de montaje como mostrado por el área sin sombras de la tabla de carga, solo se permitirá a un empleado en la vigueta a menos que todo el puente esté instalado y anclado. En el número 3, donde el tramo de la viga de acero está dentro de la red área sombreada de la tabla de carga, se aplicará lo que es lo siguiente. La hilera de puentes más cercana al tramo medio del acero, la vigueta se atornillará con un puente de dirección diagonal y los cables de elevación no se liberarán hasta que esto se instale un puente de montaje diagonal atornillado y anclado. No se permitirá más de un empleado en esto. Se extiende hasta que los demás puentes estén instalados y anclados. Siguiendo con lo que es con la lista, tenemos la que número 4, donde el tramo de la viga de acero está dentro del azul, está dentro del área azul sombreada de la tabla de carga. En este caso se va a hacer que todas las hileras del puente serán atornilladas en diagonal y los cables de elevación no se librarán hasta que las dos hileras estén rígidas
y atornillada al puente más cercano y se instalarán tercer puntos de viga en el acero y anclado. Y no se permitirán más de 2 empleados en este tipo de trabajo. Para el número 5 tenemos donde el tramo de la viga de acero esté en sombreado gris. En la tabla de carga se van a aplicar los siguientes. Siempre teniendo en cuenta que todas las hileras del puente serán atornilladas en diagonal y los cables de elevación no se librarán hasta que todo el puente esté instalado y anclado, y no se permitirán siempre los 2 empleados en este tipo hasta que todos los demás estructuras esté instalado y anclado. Cuando los puntos terminales permanentes del puente no pueden ser utilizados cuando se está rigidizando, se requieren puntos terminales temporales adicionales para proporcionar la estabilidad lateral. Y en el caso 7 tenemos que en caso de viguetas con cojinetes de cuerdas inferiores, los extremos de la viga deben estar restringidos lateralmente para que no haya movimiento por la sección 104.5 antes de soltar lo que son los cables de elevación que van a sostener. Número 8. Después de enderezar y plomar la viga, todos los puentes deben estar completamente instalados y anclados. Los extremos de las viguetas deben ser completamente conectados a lo que son los soportes. Ahora tenemos lo que son las cargas de aterrizaje y colocación. No se permiten cargas de construcción en las viguetas de acero hasta que todos los puentes estén instalados y anclados. No se puede colocar ningún paquete de plataformas sobre viguetas de acero hasta que se han instalado y anclado el puente y todas las viguetas extremos de rodamiento unidos, a menos que se den las siguientes condiciones: que el contratista primero ha determinado a partir de un calificado personal y documentado en un plan de montaje específico del sitio que la estructura o porción de la estructura es capaz de soportar la carga, y también que el paquete de cubierta se coloca en un mínimo de 3 viguetas de acero y que al menos una fila de puentes está instalado y anclado, y por último que el peso total de la plataforma no exceda las 4.000 libras, a un equivalente a 1.816 kilogramos. En la parte D tenemos lo que es el manejo, que es muy importante, debido a que se debe de prestar especial atención a lo que son las viguetas de acero long span en deep long span. Se debe de tener cuidado para evitar cualquier daño que pueden sufrir estas viguetas y sus accesorios. Cada vigueta deberá estar adecuadamente apuntalada lateralmente antes que se aplique cualquier carga. Si el soporte lateral es proporcionado por un puente, debe anclarse para evitar cualquier movimiento lateral que tenga estos elementos. Y también el sistema de tensión de caída. Las viguetas de acero no se utilizarán como puntos de anclaje para un sistema de tensión de caída. Para el siguiente ejemplo, tomamos en cuenta lo que es una carga de 2.000 libras, un TL de 780 libras sobre pies, un LL de 440 libras sobre pies, todo esto estipulado en la figura. También una fuerza requerida de 60.5 kips y una fuerza permisible de 56.3 kips. Todos estos datos ya establecidos por el departamento de ingeniería. Entonces, como primer paso, buscamos lo que es el área requerida, ¿verdad? Así como se muestra en la fórmula, nos daría lo que es 2.113 pulgadas al cuadrado. Luego vamos con lo que es el área requerida para lo que es el refuerzo, que sería lo que es el área requerida menos el área del elemento, que en este caso sería 2.113 menos 1.876, dándonos un resultado de 0.237 pulgadas. También, para especificar si las varillas no cumplen, tomamos en cuenta lo que es la fórmula del AFR y tomamos en cuenta también lo que es el diámetro de la varilla a utilizar. En este caso observamos que la fórmula nos dio como resultado 0.884 pulgadas al cuadrado, lo cual nos establece que esto cumple a lo que son el 0.237 pulgadas al cuadrado. Para el siguiente paso vamos a ocupar lo que es el área total. Entonces haremos lo que es la suma de todas las áreas.
que serían 1.876 más el 0.884 que habíamos encontrado del AFR en el paso anterior, dándonos un total de 2.760 pulgadas al cuadrado. Luego vamos a lo que es la fuerza en los miembros reforzados, dando uso ya a las fórmulas mencionadas anteriormente, en donde tenemos que el PR nos da un resultado de 12.01 kips, y para encontrar lo que es la fuerza dividimos este resultado entre el resultado que nos había dado del AFR en pasos anteriores, dándonos un resultado de 13.59 KCI, que si observamos es menor que los 21.6 kips estipulados por el Departamento de Ingeniería. En este caso vamos a utilizar lo que es el material de acero, el material A36, cuyo FY es de 36 KCI. En este caso sí cumple con lo estipulado por el Departamento de Ingeniería, ¿verdad? Entonces luego tomamos en cuenta lo que son las gargantas efectivas según la tabla J2.2, que se encuentra en lo que es el AISC en la tabla de especificaciones del Fair Bevel Groove Weld, en donde establece que tenemos que tener 5/16 por R, en este caso 3/4, que sería el diámetro de la varilla que vamos a utilizar. En este caso nos da un resultado de 0.117 pulgadas. Para lo que es la soldadura vamos a utilizar lo que es el E70 electrodos, también estipulados por el AISC de la tabla J2.5, donde nos da una fuerza permisible de 2.46 kips sobre pulgadas. Para la longitud total de la soldadura necesaria para cada varilla se toma en cuenta lo que es la siguiente fórmula, que sería el PR, que ahí lo habíamos encontrado en pasos anteriores, sobre el FP, que ya está estipulado por la tabla J2.5, que sería 12.01 entre 2.46, dándonos un resultado de 4.88 pulgadas de longitud de soldadura. En este caso, para que sea un número par, usaremos lo que son 6 pulgadas de soldadura, que está bien, en donde usaremos 3 pulgadas en cada lado del elemento para poder alcanzar la soldadura necesaria, que sería en este caso de 6 pulgadas, ya que cambiaremos de 4.88 a 6 pulgadas. El dibujo siguiente nos va a ayudar a visualizar cómo se ve el elemento que estamos calculando, en donde la parte superior se estipula que al final del web se estará utilizando lo que son las 3 pulgadas de soldadura a ambos lados del elemento, tomando en cuenta también que dentro del ángulo L se utilizarán lo que son las varillas de 3/4 de diámetro. Entonces la fuerza requerida total al final de la red será una fuerza de 60.5 kips. En el siguiente paso, pues la soldadura es de 3/16 de diámetro, usando lo que son los electrodos de E70, en donde la fórmula es de 0.707 por el 0.188, que es el de 3/16 el diámetro, por los 21 KSI ya estipulados por el Departamento de Ingeniería, dándonos un total de 2.79 kips sobre pulgadas. Entonces hacemos la división de la fuerza requerida total, que sería de 60.5 kips, entre los 2.79 kips sobre pulgadas que encontramos, para darnos un resultado de 21.7 pulgadas de soldadura. En este caso, para que sea un número par, usaremos lo que son 11 pulgadas en cada tramo al final de la red. En este caso tenemos que ser bien precisos y debemos de revisar que se cumpla la soldadura requerida. Para el siguiente paso haremos lo que es la revisión de ruptura por tensión. Podemos tomar un valor de U de 0.6, claro, esto va a depender del elemento que estemos considerando, o lo calculamos usando la tabla 3.1 del AISC, Shear Lag Factor for Connections to Tension Members, en cuyo caso, utilizando la tabla 3.1 ya antes mencionada, utilizaremos lo que es el caso 2, cuya fórmula de U es igual a 1 menos X barra entre L.
En este caso, el L que asumimos fue de 4 pulgadas. Y el resultado de X barra sería el 0.25 más el 0.375. En este caso, el 0.375 sería el diámetro de la barra 3/4 que estamos utilizando dividido entre 2, dándonos un resultado de 0.625 pulgadas. Ya este valor lo metemos en la variable U, cuya fórmula sería 1 menos 0.625 sobre el L asumido, que sería de 4, dándonos un resultado de 0.844. Como siguiente paso, realizaremos lo que es el PN, ¿verdad? Con la fórmula ya antes establecida, en donde utilizaremos lo que es la variable U, que es 0.844. Utilizaremos lo que es el 65, una fuerza ya establecida, por el 2.76, que sería pues la suma total de todas las áreas, dándonos un resultado de 151.4 kips. Ahora utilizaremos las fórmulas del ASD y del LRFD, ¿verdad? En donde ya encontramos lo que es el PN, que sería el 151.4, en donde lo dividiríamos por el factor constante del ASD para este caso, que sería de 2, dándonos un resultado de 75.71 kips, en donde si observamos, sí cumple con lo establecido, en donde la fuerza mínima requerida es de 60.5 kips. Entonces sí cumple. Entonces vamos con el factor RRF, de verdad, en donde utilizamos lo que es el diámetro, el valor constante para este caso, que sería de 0.75, por el PN ya encontrado de 151.4, dando un resultado de 113.51 kips, que también cumple, ¿verdad?, con lo que es la fuerza mínima requerida de 60. Entonces, vamos al siguiente paso, que es el refuerzo de los primeros elementos a comprensión, en donde observamos las siglas del primer elemento, que es de un L de 1.5 por 1.5 por 0.138, ya un elemento estipulado ya por el departamento de ingeniería, en donde tiene un AE de 0.395 pulgadas cuadradas y un RX de 0.463 pulgadas. También tenemos lo que es la varilla de 3/4 a utilizar dentro de los elementos, dándonos un AFR de 0.422 pulgadas y un R de 0.188 pulgadas. También podemos realizar lo que es la combinación de los dos elementos, ya que son dos elementos tipo L y dos varillas, una varilla por cada elemento, en donde la varilla es de 3/4 de diámetro, ¿verdad? Si hacemos esta combinación, tenemos un área total de 1.674 pulgadas y un RT de 0.350 pulgadas, considerando la combinación ya antes mencionada. En la figura se puede mostrar cómo se observa en corte la posición de la varilla con respecto al elemento L, en donde ya se había estipulado en los cálculos anteriores que la longitud de soldadura de la varilla con el elemento L sería de 4 pulgadas al final de cada varilla. También determinamos lo que es el límite elástico, donde tenemos que el PP de 6.9 kips, ya un valor ya estipulado, y en donde también encontramos lo que son las fuerzas críticas, en donde tenemos lo que es el 6.9, que es el PP ya estipulado, sobre 2, porque son dos elementos que estamos considerando, los dos elementos L, por el área de estos elementos, que sería de 0.395, dándonos un total de 8.73 KSI. Como siguiente paso encontraremos lo que es el límite de rendimiento disponible, en donde tomamos en cuenta lo que sería el FY, que sería de 50 KSI, menos el 8.73 KSI, que sería el FP, que ya lo encontramos en el paso anterior, dándonos un total de 41.27 KSI. En este caso usaremos el FY de 36 para varillas, ya que está dentro de lo estipulado en los cálculos. Ahora, como siguiente paso encontraremos lo que es nuestra F crítica, ¿verdad? Entonces, en la figura se puede mostrar más o menos la distancia que tiene el elemento L con respecto al joist,
en donde tenemos por medio de Pitágoras, buscamos lo que es la longitud del elemento, en donde sería 6 pulgadas al cuadrado más 30.028 pulgadas al cuadrado, dando una longitud del elemento L de 30.62 pulgadas, en donde tenemos también la relación de L entre R, dándonos un valor de 87.49, que es mínimo a los 133.68. Entonces sí nos cumple. Luego determinamos lo que es el refuerzo del elemento, utilizando el pi al cuadrado, por el valor de elasticidad según el elemento, en este caso 0, entre los 30.62, que sería la longitud total del elemento, sobre el 0.350, que sería el área del ángulo, que sería un elemento L. En este caso tenemos que el resultado nos dio 37.39 KSI, lo cual no nos cumple con los 36 KSI ya estipulados. Entonces en este caso tenemos que hacer un recálculo para hacer que este factor nos cumpla. Entonces, según lo que es la AISC E3-2 o la ecuación C3 3.8, nuestro refuerzo crítico va de la siguiente manera: los 0.658 por O elevado con los 36 KSI sobre los 37.39 del refuerzo que hemos encontrado en el paso anterior, multiplicado por los 36, ¿verdad? Dándonos un total de refuerzo crítico de 24.06 KSI. Luego seguimos con lo que es el refuerzo a compresión, en donde tenemos que la fórmula es FSR sobre 1.67, ya una constante ya en este proceso. Entonces tenemos lo que es un resultado de 14.41 KSI. Luego seguimos con lo que es la compresión crítica, en donde nuestra PC es igual a nuestra FA, que ya lo encontramos, o nuestro refuerzo a compresión, por el área total, ¿verdad? Entonces sería 14.41 por 1.67, que sería el área total de las combinaciones del elemento L junto con el de las varillas, dándonos un total de 24.12 kips, en donde observamos que es mayor que los 18.1 kips ya establecidos. Entonces observamos que sí nos cumple. Ahora tenemos lo que es el diseño de soldadura, cuya fórmula es el U sobre el área total por el PT menos el PP, ¿verdad? Ya valores ya establecidos al principio del ejemplo, en donde tenemos que el resultado de esta fórmula nos da 5.91 kips. Entonces ahora vamos con lo que es la fuerza permisible de las varillas, donde tenemos el FA ya encontrado por el AFR, donde tenemos que es 14.41 por 0.442, que sería el AFR o el área de la varilla, ¿verdad? Dándonos un total de 6.37 kips, donde observamos que se nos cumple con los 5.91 kips, ¿verdad? Ya establecidos. Entonces, según la tabla J2.5 del AISC, con electrodos de 70, ¿verdad? Volvemos a recalcular lo que habíamos recalculado al principio del problema. Entonces empezamos con lo que es la garganta efectiva, siempre utilizando la tabla J2.5 ya antes mencionada. Utilizamos el parámetro de 5/16, ¿verdad? Más el diámetro de la varilla entre 2, dando un total de 0.117 pulgadas. Por ende utilizaremos, según la tabla J2.5 del AISC, el 2.46 kips sobre pulgadas, cuya es en donde este resultado es la fuerza permisible. Entonces, como siguiente paso, dividimos lo que es la fuerza permisible de la varilla de 6.37 sobre la fuerza permisible de la varilla de 2.46, que sería de 2.59 pulgadas, ¿verdad? Entonces, disculpen, los 2.46, que es la fuerza permisible permitida por la soldadura, disculpen. Entonces nos daría un resultado de 2.59 pulgadas, en donde lo redondeamos a 3 pulgadas
como lo hemos mencionado anteriormente, 3 pulgadas en cada extremo, ¿verdad? Entonces ahora nos toca revisar lo que es el refuerzo de la soldadura. Entonces tomamos en cuenta la longitud en donde determinamos los 12, que serían el espacio entre soldadura, dándonos el espacio entre soldadura, entre puntos de soldadura es de 12 pulgadas. Entonces, más las 2 pulgadas de soldadura que nosotros efectuamos a lo largo de la varilla, ¿verdad?, que está dentro del elemento L. Entonces, haciendo esta resta nos queda una longitud de 10 pulgadas. Luego hacemos la relación de L sobre R, en donde tenemos un resultado de 53.4, ¿verdad? Entonces, volvemos a recalcular el FE con los mismos parámetros, utilizando los parámetros que ahora en este momento hemos establecido, ya que anteriormente no nos cumplía un dato. Por ende nos tocó recalcular todo lo que era el aspecto de diseño de soldadura de la varilla. Entonces nos da un FE de 100 KSI, ¿verdad? Entonces volvemos a recalcular lo que es el FCR con la misma fórmula, en este caso siempre utilizando el 36 KSI sobre los 100 del FE que acabamos de encontrar, siempre multiplicando por 36, ¿verdad?, porque es el mínimo requerido. Entonces dándonos un resultado de 30.97 KSI. En este caso volvemos a recalcular lo que es el FA o el refuerzo a compresión, siempre utilizando la constante de 1.67. Entonces utilizando el FR encontrado de 30.97 sobre el 1.67 como constante, dándonos un resultado de 18.54 KSI. Entonces volvemos a calcular lo que sería la compresión crítica o el PC, que sería de 18.54, que sería el FA o el refuerzo a compresión, por el 1.67 o el área total, ¿verdad?, de los elementos combinados, dándonos un total o un resultado de 31.04K, que si observamos, si nos cumple con los 18.1 KIPS requeridos por el departamento de ingeniería. Entonces observamos como conclusión que para este tipo de elementos observamos que se debe hacer un análisis bien profundo, siempre tomando en cuenta los parámetros establecidos por el cliente, y los parámetros establecidos por el cliente son tomados en cuenta por el departamento de ingeniería para estipular las fuerzas requeridas mínimas o las fuerzas permisibles mínimas que el elemento va a soportar. También ahí es donde ellos también eligen lo que es el tipo de elemento a utilizar en el joist, junto con el diámetro de la varilla estipulada. Entonces, en este momento lo que realizamos nosotros fue el diseño de soldadura que íbamos a utilizar entre los elementos de la varilla. Y para terminar tenemos las conclusiones. Una de nuestras conclusiones es que se pudo observar que la aplicación de este elemento estructural garantiza resultados positivos con los cálculos adecuados, que también es un aspecto importante de lo que es su vida útil. Este elemento es pintado con pintura anticorrosiva para alargar más su vida útil. En conclusión, también este elemento estructural es sencillo, aunque no es fácil de realizar debido a su diseño. Por ende, para la compra de este mismo, el cliente debe realizar un pedido con anticipación para su elaboración. También se analizó el contenido de la investigación y se observó y concluyó que las especificaciones, normas, son un factor determinante en la fabricación de este elemento. Se aprendió que para la fabricación y diseño de la serie DLH y LH se ocupa realizar una gran cantidad de funciones para obtener su resultado final. En sus diferentes funciones podemos tener lo que son su fabricación, producción, soldadura, pintura, pintar el elemento. Y como última conclusión, se conoció que la aplicación de estas series para una estructura se requiere de cierta cantidad de parámetros que se tiene que cumplir para que las series DLH y LH sean usados y tengan una buena función a la hora de soportar peso en una estructura. Muchas gracias por su atención y esto es
todo de parte del grupo número 3.